Buenas noches, estimada docente. Mi nombre es Leslie Palomino Sánchez y en esta oportunidad voy a presentar mi trabajo titulado Análisis positivista y propuesta inconstitucionalidad de normas que limitan el derecho a la protesta en el Perú. Este informe forma parte del curso de Filosofía del Derecho y tiene como objetivo aplicar las principales corrientes del positivismo jurídico y el análisis de normas peruanas que regulan el uso de la fuerza policial. Este estudio es parte de la preocupación por los hechos ocurridos en diversas protestas, ya que se ha vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad en reunión. A través de este enfoque teórico y constitucional buscamos demostrar por qué estas normas deben ser revisadas en sí, ¿no? Y reformadas para garantizar el respeto a la dignidad humana. Presentamos la diapositiva número 2, el contexto del problema. El problema central que analizamos se origina en el Decreto Legislativo 1186 y su reglamento aprobado fue por el DSN 012-2016 que regulan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para permitir el uso de letal en manifestaciones sin parámetros claros. En la práctica estas normas han sido aplicadas de manera amplia, generando en sí situaciones donde se vulneran derechos fundamentales, especialmente durante las protestas, ¿no? Sociales ocurridas recientes. Por eso es que yo propongo un análisis jurídico que se evidencie su inconstitucionalidad parcial desde la perspectiva del positivismo y del garantismo constitucional. A continuación presento la diapositiva número 3. Tenemos lo que es el marco teórico, Kelsen y Hart. Kelsen sostiene que el derecho debe entenderse como un sistema cerrado de normas jerárquicamente organizadas, donde la validez depende de su creación, conforme el procedimiento legal, sin importar su contenido moral. Desde la perspectiva del decreto legislativo 1186 sería validado por su origen formal. Sin embargo, el problema aparece cuando una norma válida produce efectos injustos. Eso fue lo que demuestra el límite del positivismo kelseniano. En cambio, Hart, desde el positivismo incluyente, propone, ¿no?, que el derecho puede integrarse principios morales dentro de su estructura, sobre todo cuando las normas son vagas o indeterminadas. Hart introduce las ideas de los casos difíciles en los que los jueces deben usar su discrecionalidad y aplicar los valores de la proporcionalidad y la dignidad humana. Este contexto peruano explica por qué los jueces interpretan las leyes de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales. A continuación presento la diapositiva número 4. Tenemos lo que es el marco teórico 2, Ferrajoli y Rose. Ferrajoli plantea que una norma solo es válida si, además de haber sido creada legalmente, respeta los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. De este modo, el derecho positivo queda subordinado a los principios de la dignidad humana y la vida. Aplicando su teoría del Perú del decreto legislativo 1186, sería formalmente válido, pero materialmente inválido, porque autoriza el uso de la fuerza letal sin cumplir el principio de la proporcionalidad. Por otro lado, Alf Rose, desde el realismo jurídico escandinavo, explica que el derecho se define por su conducta real de los jueces, tribunales. En la práctica peruana, esto significa que el contenido del derecho depende de cómo los jueces aplican la
Constitución y sancionan o no a los abusos policiales. Ambas teorías nos muestran que el derecho no puede ser comprendido sin considerar su dimensión moral y social efectiva. Presentamos la diapositiva número 5, el caso práctico, ¿no?, del expediente número 0009-2018 PITC. El caso que analizamos en este expediente, el cual la Defensoría del Pueblo demandó la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1186, el Tribunal Constitucional, o sea, TC, analizó si esta norma vulnera los derechos fundamentales al permitir las armas de fuego en manifestaciones. En su sentencia, el TC no anuló el decreto, pero estableció criterios limitativos, ¿no? El uso de las armas letales solo procede si hay peligro realmente inminente para la vida. Toda intervención debe respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Debe existir también el control judicial posterior sobre las acciones policiales. Este fallo es clave porque transforma la interpretación de la ley, integrando en sí consideraciones morales dentro del análisis jurídico. Desde estas teorías vistas, el tribunal aplica el enfoque de Hart y Ferrajoli al combinar el derecho positivo con la moral constitucional. En términos generales, este marco es un avance del sistema peruano jurídico hacia un modelo garantista, de donde el respeto y la dignidad humana es la base de toda decisión judicial. Presentamos la diapositiva número 6, que es la propuesta de la inconstitucionalidad. A partir de este análisis doctrinal y jurisprudencial, proponemos el Tribunal Constitucional del Perú para que se declare inconstitucionalidad parcial, ¿no?, de los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo 1186 y el artículo 15 del DSN 012-2016. Estos artículos vulneran la libertad, la vida, la dignidad humana, principios fundamentales consagrados por el artículo 1 y 2 de la Constitución. Nuestra propuesta es que el uso de la fuerza letal sea permitido, ¿no?, cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y su control judicial inmediato. Además, planteamos la creación de la Unidad Nacional de la Supervisión del Uso de la Fuerza para garantizar transparencia en sí y responsabilidad institucional. Con ello buscamos fortalecer un Estado constitucional que priorice la protección de la persona sobre cualquier poder coercitivo. Y diapositiva número 7, para finalizar, presentamos las conclusiones y cierre. 1. El derecho no puede ser solo un sistema de normas, debe integrar principios éticos y constitucionales. Las teorías de Hart, Ferrajoli y Rose nos muestran que la justicia requiere equilibrio entre legalidad y moralidad, ¿no? Ahora, el punto número 3, las normas que permiten el uso desproporcionado de fuerza son incompatibles con la dignidad humana y los derechos fundamentales. 4. El juez constitucional tiene el deber de actuar como garante de la vida y la libertad, no solo como simple aplicador de ley. Finalmente, reafirmamos que el Estado legítimo no se mide por su poder, sino por su capacidad de proteger a las personas. Muchas gracias por ver este video.